Conoces bien mi corazón, tú puedes ver en mi interior, tú sabes bien lo que hay en mí, nada puedo esconder de ti. Me siento indigno de tu amor, yo no merezco tu perdón, lo sé muy bien, soy pecador y clamo a ti, mi Redentor. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia, hijo pródigo que al Padre abandonó, fracasado y lastimado, hoy recibes en tu casa. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Tu gran amor llegó hasta mí, me dio razón para vivir, me dio el perdón, me dio la paz y otra oportunidad. Y sé que volveré a fallar, pero en tu casa yo quiero estar, ya no alejarme nunca más de tu camino y de tu hogar. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? No lo puedo comprender, ¿cómo puedes tú querer a este arrepentido pecador? Y me siento tan pequeño junto a ti, diminuto ante tu gracia, como polvo en la galaxia, hijo pródigo que al Padre abandonó, fracasado y lastimado, hoy recibes en tu casa. ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto sobre mí gracia extraordinaria y puro amor? Gracia extraordinaria, gracia extraordinaria, gracia extraordinaria y puro amor. Hola hermanos queridos, qué gusto verles en esta tarde, noche, mañana, según la hora que vayan a ver esta transmisión. Me da mucho gusto estar con ustedes
Teníamos algún tiempo de no vernos aquí en Fuego Nuevo, eh, creo que desde la pandemia. Sin embargo, pues aquí estamos, mis hermanos. Me corresponde el tema de abril para compartir con ustedes y lo he titulado Creciendo en la Fe. Vamos a comenzar leyendo la palabra Isaías 26 del 3 al 4 en la Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios: hermanos, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mis hermanos, alguien dijo por ahí: la vejez y la fe están en el último piso de un edificio y se sostienen por los pisos que se encuentran debajo. Cuando fui invitado para compartir el mensaje de este mes, me dijeron que tenía libertad de escoger el tema a tratar, y cuando Dios me fue llevando hacia el tema de la fe, pues comencé a buscar información que me diera contexto de su significado en gente como nosotros, gente fuego nuevo. Así que en esta búsqueda me encontré con un estudio relacionado con esto. Se trata de un estudio realizado hace algunos años en nuestro país con gente de la tercera edad, basado en encuestas aplicadas a personas creyentes y no creyentes que tenían su residencia en la zona centro del estado de Veracruz. Miren, hermanos, en dicha encuesta me encontré con frases como estas. Dice así la primera: la fe hace que las cosas ocurran. Es el eje que hace girar todo lo que hacemos en la vida. Es lo que da sentido a la existencia, además de paz y armonía. Una más: mi fe está puesta en lo que pienso, en lo que soy, en lo que yo mismo comprendo. No necesito seguir un ritual, ni estar en una iglesia, ni sujeto a un horario. En el momento en que yo quiera puedo estar en contacto con Dios, de acuerdo a mis circunstancias y necesidades. Alguien más dijo: mi fe, buena o mala, es mía. La he construido a lo largo de mi vida, siempre con altas y con bajas, pero eso sí, siempre acompañada de un Dios grande y maravilloso que me ha sustentado en todo. Una más: la fe es mi refugio cuando tengo miedo y estoy sola. Esto lo dijo una mujer. Es mi sostén cuando estoy enferma. Es la que me acompaña en mis horas de tristeza o de alegría. Es la mano amorosa que me dice: yo estoy contigo hoy y siempre. Una última, mis hermanos: cuando se deposita la fe en Dios, uno se entrega absolutamente en sus brazos para que haga con nosotros como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué les parece, mis hermanos? Miren, por supuesto que al tratarse de una encuesta aplicada a un centenar de personas, las opiniones y las frases recopiladas fueron muchas y muy variadas, desde las más elementales y sencillas hasta aquellas elaboradas y estructuradas que, como estas 5 que acabo de referir, denotaban una reflexión mucho más profunda. También quiero hacer notar que la frase con la que comencé esta plática es una más de las que se obtuvieron en la encuesta y fue pronunciada por un agricultor agnóstico de 77 años llamado Juan. Y me gusta lo que este hombre mayor expresó en esa frase. Pensemos, según su idea, que el soporte de su fe como persona se afirmó en cada experiencia de la vida, habiendo aprendido de ellas y encontrando la fortaleza y la confianza de sentirse seguro al final de su aventura. Sin embargo, hermanos, también debemos reconocer que esos cimientos en muchos otros casos no son tan sólidos por causa de las experiencias negativas que se presentan durante toda una vida. Sin duda, gente como esta tiene mucho camino recorrido y cada vivencia, buena o mala, es como un ladrillo que va dándole forma a ese edificio del que habla este señor Juan. La verdad es que cuando la vejez y la fe están en la parte superior de este edificio construido durante toda la vida, es importantísimo considerar si estamos edificando o si hemos edificado de la manera correcta o no. Pero entonces, mis hermanos, ¿hablamos de la fe o de la falta de ella? Sí, podemos estar de acuerdo o no con la aseveración de cada persona respecto de su fe, y ya hemos escuchado lo que pensaban algunas de ellas. Sin duda, existe gente que se ha fortalecido a través de los años consolidando su confianza en algo o en alguien, y por el contrario,
muchos más que han claudicado y quedan a merced de las circunstancias sin la voluntad de hacer algo diferente que les haga mantener la confianza. Podemos decir entonces que tanto en la fe como en la vejez hay huellas en las que el pasado, el presente e incluso el futuro están insertadas en una realidad humana y divina, con expectativas en las que se crean esperanzas e ideales en donde se dan la comunicación e interacción en caminos que pueden señalar salidas al dolor y a los sentimientos de angustia, a la tristeza, ansiedad, anhelo y consuelo, entre otros. Esa fe, hermanos, que da la esperanza de mitigar penas, de mitigar tristezas, de quitar ansiedades, de quitar angustias. Pero lo que nos corresponde a nosotros, hermanos, es hablar de la fe y de cómo crecer y perseverar en ella. Sigamos los principios que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida como cristianos, hermanos. Ese es el llamado. Estamos en la parte madura, por no decir al final de nuestra aventura en este mundo. Y es oportuno analizar en dónde estamos parados ahora mismo. Entendamos algo, hermanos, no se trata de tener mucha o poca fe, es relativo, hermanos. Lo que tenemos que hacer, lo verdaderamente importante es ponerla en el lugar adecuado. Entonces sí, la fe será buena y eficaz. Miren, la metáfora que utiliza Lucas al referirse a la fe como una semilla de mostaza involucra una idea clara de crecimiento. Miren cómo lo dice Lucas 17 del 5 al 6 en la versión Dios habla hoy. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Una fe que no crece es una fe sospechosa. En cambio, una fe saludable y congruente a la palabra nos llevará siempre a un grado mayor de confianza en Dios. Hagamos un acróstico entonces, hermanos, para variar como lo hace nuestro pastor. Hagamos un acróstico con la palabra crecer y al hablar de la fe pensemos en 6 principios que nos ayuden a consolidar en la parte final de nuestra aventura en esta tierra esa fe que como viejos, perdón que lo diga de esta manera, hermanos, que como viejos hemos cultivado durante toda nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra. Permítenos tomar enseñanza de ella, Señor. Habla tú a nuestros corazones y quita cualquier estorbo que pueda impedir que esta palabra penetre en nuestra vida, Señor, y rinda fruto. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Un acróstico, dijimos, hermanos, un acróstico con la palabra crecer. Así que vamos directamente a la primera letra. Letra C. Cimentemos nuestra fe en Cristo. Dice Hebreos 12:2 en la versión Dios habla hoy, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Permítame iniciar cada principio, cada punto de los que vamos a revisar, hermanos, con un refrán o una frase célebre. Así que esta primera diría así, todas las cosas se parecen a su dueño. Así dice este refrán, hermanos, y no cabe duda, nos vamos pareciendo a aquellos con quienes nos relacionamos continuamente. Miren, mis hermanos, se dice que los hijos adoptivos van tomando rasgos distintivos del carácter de sus padres. Incluso se afirma que con el paso del tiempo hasta se van pareciendo físicamente. De esto último no me atrevería a afirmar nada. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que en la convivencia diaria los niños imitan lo que sus padres hacen. Copian sus gestos, sus maneras de hablar y muchas otras cosas. De todo esto, la resultante es que la gente en su entorno los encuentra parecidos. ¿Por qué? Porque aprendieron a comportarse de forma similar. Pues algo parecido sucede cuando conocemos al Señor Jesús y entablamos una relación personal con Él. Recordemos cómo en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a todos aquellos que eran seguidores de Jesús. Así lo refiere el libro de los Hechos en su capítulo 11, versículo 26. Esos discípulos estaban decididos a imitar a su maestro al costo que fuera. Nada ni nadie les impediría cumplir con la misión encomendada porque tenían puestos sus ojos en Cristo.
Muchos de nosotros, como miembros de este grupo, tenemos la bendición de haber conocido a Jesucristo hace muchos años. Otros tal vez con menos años, sin embargo, estos y aquellos han experimentado esa cercanía con nuestro Señor. La pregunta que surge entonces es, ¿qué tanto nos parecemos a Él? Tal vez con los años que tenemos nos hemos quedado con la expectativa equivocada de haber hecho lo que se pudo y conformarnos solamente con un poco de la extraordinaria bendición que Dios preparó para nosotros. ¿Es posible todavía crecer en fe? Por supuesto que sí, hermanos. Aún es tiempo de tomar decisiones importantes. Si deseamos parecernos más a Cristo, sigamos pasando tiempo con Él. Si afirmamos que Jesús es el dueño de nuestra vida, sigamos manteniendo una relación sistemática, cotidiana y permanente que nos permita parecernos más a Él. Cimentar nuestra fe en Cristo es fijar nuestra mirada en Él e imitarlo. Eso es crecer en fe. Vayamos a la segunda letra, hermanos. Ya vimos la letra C, ahora vayamos a la R. Renovemos nuestra mente y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en su capítulo 12, versículo 2, también usaré la versión Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Esta versión tal vez muchos de ustedes no la conozcan y se les haga familiar, la Reina Valera 60, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Más o menos así dice el texto. Un refrán más, hermanos, que quiero utilizar para ilustrar esto que estamos hablando. Perdón que lo diga en estos términos, hermanos, pero dice el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva. Este es un refrán que encasilla a las personas mayores, así como nosotros, como individuos que se resisten al cambio. Sin embargo, hermanos, cuando se trata de crecer en fe, nunca es tarde, nunca será tarde. La palabra de Dios es poderosa. Por ella, nuestros ojos se abren a una dimensión espiritual que nos renueva y nos vivifica. Dice el Salmo 119 en su versículo 18, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Hermanos, cuando entramos en contacto con la palabra de Dios, nuestra manera de pensar se alinea con la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo dicho por uno de los encuestados? Dijo, cuando se deposita la fe en Dios, nos entregamos en sus brazos para que nos moldee como el barro en manos del alfarero. Repito, cuando se deposita la fe en Dios, nos entregamos en sus brazos para que nos moldee como el barro en manos del alfarero. Esto no puede suceder si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar. Dios habla a los corazones, pero muchas veces anteponemos la razón y hacemos oídos sordos a la voz de Dios, creyendo que somos lo suficientemente autónomos como para decidir por nosotros mismos. Miren lo que dice Isaías en su capítulo 55, versos 8 y 9, y nos hace tocar tierra, nos hace entender nuestra limitación, nuestra imperfección delante de Dios. ¿Cómo pretendemos ponernos al tú por tú con nuestro Dios, hermanos? Dice así Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ahora bien, la fe y la dependencia de Dios no significa suicidarnos intelectualmente, ni que aceptemos una fe con tintes de fanatismo. Más bien se trata de aceptar la intervención de Dios en nuestra vida para que, de acuerdo a su propósito, tengamos una visión diferente que nos conduzca a una experiencia superior. Blaise Pascal fue un matemático, físico, filósofo y teólogo francés que al referirse a la fe decía lo siguiente: la fe es Dios hablando al corazón y no a la razón.
Mis hermanos, esto es exactamente lo que Pablo pide a los hermanos de Roma. Y de paso nos lo pide a nosotros. No debemos sucumbir a la razón que prevalece en el mundo y que cada vez más invade nuestros pensamientos, alejándonos del plan de Dios. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, aunque seamos, perdón, nuevamente hermanos, aunque seamos esos changos viejos que se niegan a hacer cosas nuevas. Así que crezcamos en fe y experimentemos en esta etapa final de nuestra vida la voluntad perfecta del Señor. Hemos visto dos letras, hermanos. La C, déjenme, estoy regresando, cimentemos nuestra fe en Cristo. La R, la primera R, renovemos nuestra mente y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora pasamos a la tercera letra, hermanos, la letra E. Encontremos en Jesús la respuesta a nuestras dudas. Dice Marcos 9, 23, 24, un texto muy conocido en la versión Reina Valera 60. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Este refrán, hasta no ver, no creer, es un refrán que pudiera estar relacionado con Tomás y su incredulidad. Hermanos, en este pasaje encontramos un ejemplo claro de una fe titubeante. Vemos al padre de un muchacho endemoniado clamando, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, podríamos decir, creo en ti, Señor Jesús, pero me cuesta mucho trabajo hacerlo. Qué manera tan extraordinaria de encontrar respuesta a sus dudas. El maestro comprendió sus luchas, así como comprende las nuestras, hermanos. El maestro comprendió las luchas de este hombre y a pesar de todo, honró la fe de aquella persona. El Señor también conoce nuestras luchas, pero desea que avancemos hacia un nivel más profundo de fe para que podamos recibirlo mejor. La fe en Dios es crucial en nuestra relación con Él. Es tener la seguridad de que recibiremos aquello que esperamos. Hebreos 11:1 así lo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe marca diferencias. La fe en el Señor impacta cada aspecto de la vida, incluso la manera en la que reaccionamos y las decisiones que tomamos. Tener fe puede representar una lucha, de hecho, hermanos, representa una lucha, ya que nuestra naturaleza nos lleva a reaccionar según lo que vemos y sentimos, pero cuando actuamos confiando en Dios, Él nos bendice. Mis hermanos, hemos llegado a esta etapa de nuestras vidas teniendo dudas. ¿Tenemos dudas? Pues bienvenidos al club, hermanos. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios experimentaron lo mismo que usted y yo? Sigamos buscando respuestas y apelemos a las promesas de Dios para encontrarnos con ellas. Mateo 7, 7 al 8 dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abre. Disipemos nuestras dudas, hermanos. Nunca es demasiado tarde para crecer en fe. Busquemos en Jesús la respuesta a nuestras dudas. Vayamos a la siguiente letra, mis hermanos. C. Creamos a pesar de las circunstancias. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos otro refrán que dice así, ya no siento lo duro, sino lo tupido. La realidad en la vida de las personas maduras como nosotros está plagada de experiencias buenas, experiencias malas. Lo triste es que tendemos a enfatizar aquello que nos afecta de forma negativa y por eso creemos y afirmamos que la vida es una tragedia. Miren, hermano, les voy a decir algo que es muy común en el contexto cristiano. Cuando oramos, pasamos casi de inmediato a nuestras necesidades y peticiones con frases recurrentes como estas: te pido, Señor, te ruego, Padre Jesús, escucha mi oración, etcétera, etcétera. ¿Qué resulta, hermanos? El resultado es una oración extensa, ya que tenemos mucho que pedir. En cambio, cuando se trata de agradecer, se nos terminan muy pronto las palabras, así como los motivos de gratitud hacia el Señor. Mire, analice su oración y se dará cuenta de que esto es verdad.
Entonces, ¿por qué no cambiar las circunstancias y a pesar de las aflicciones, permanecer confiados en esta promesa extraordinaria de parte de Dios? La realidad es esta, hermanos, no cabe duda, el mundo es un lugar difícil y las circunstancias son adversas. Por eso decía yo al principio de este punto que ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Por lo tanto, las palabras de Jesús en contraparte nos animan a enfrentar cada circunstancia adversa, cada dificultad. Y no solo eso, sino que al confiar en Él podemos vencerlas. Hermanos, somos bienaventurados aún en los tiempos difíciles. Dice Mateo 5, 11 y 12, la versión Dios habla, oh dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. La palabra confiad pronunciada por Jesús en el Evangelio de Juan, el texto que leímos al principio de este punto, puede ser interpretada como sinónimo de tener fe. El problema radica en la tendencia de los seres humanos a creer menos y a mostrar una fe vacilante. Ya hablamos al respecto en uno de los puntos anteriores. Si nuestra fe flaquea, busquemos la respuesta a nuestras dudas. En la Biblia encontramos la palabra oportuna para fortalecer nuestra confianza en Dios. Es palabra que desafía a crecer en fe. Recordemos que el llamado del Señor a no temer se repite de manera reiterada y por supuesto somos desafiados a confiar en Él. Así que crezcamos en fe a pesar de las circunstancias. Vayamos a la siguiente letra, hermanos, es una letra E. Edifiquemos nuestra fe con hechos. Santiago 2:17 dice, así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Qué fuerte este enunciado, mis hermanos. Hechos son amores y no buenas razones. Esta es una frase a la que recurría de manera reiterada el pastor Rolando Gutiérrez, el antecesor de nuestro Paz Gilberto. Mis hermanos, hemos sido enseñados y por lo tanto sabemos que es imposible agradar a Dios sin tener fe. Hebreos 11:6 así lo dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. También sabemos que tener fe y creer no es suficiente. Nuestra fe debe ser puesta en acción si realmente queremos agradar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Hermanos, nuestra fe es probada cuando se nos pide que la pongamos en acción. La dificultad radica en el hecho de saber que la fe es algo que no podemos ver. Hebreos 11:1 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y porque por fe andamos, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos familiarizados con estos versículos acerca de la fe, pero conocerlos no basta. Se requiere ponerle pies a nuestra fe. Permítanme decirlo de esta manera, ponerle pies a nuestra fe y comenzar con la acción de confiar en Dios. Mis hermanos, ¿hemos confiado en Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Hay algo que hemos dejado de hacer? Nuestra condición de adultos mayores no es pretexto para claudicar en nuestros hechos de fe. Podemos ver en la Biblia historias extraordinarias de personajes que en su vejez depositaron su confianza en el Señor. Y no solo eso, sino que se pusieron en acción haciendo la parte que les correspondía. Miren, imaginemos por un momento a Noé. Después de recibir la orden de construir el arca, a pesar de no tener evidencia de lluvia, este hombre con más de 500 años encima confió en Dios y puso su fe en acción. Hermano, ¿qué estás postergando porque no puedes verlo con tus ojos espirituales? ¿Tienes algo pendiente por realizar? No dejes pasar más tiempo y pon tu fe en acción y respalda con tus hechos la fe que Dios ha puesto en tu vida. Hemos visto en este acróstico cinco letras hasta el momento. La primera de ellas, regresando, dice, permítanme un segundo, aquí estamos. Cimentemos nuestra fe en Cristo, con la letra C. Con la letra
R, la primera R, renovemos nuestra mente y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. La siguiente letra fue la letra E, encontremos en Jesús la respuesta a nuestras dudas. Y seguimos con una segunda letra C, creamos a pesar de las circunstancias. La siguiente letra fue edifiquemos nuestra fe con hechos. Letra E, edifiquemos nuestra fe con hechos. Y por último, mis hermanos, con la letra R, revolucionemos al mundo con una fe victoriosa. Dice primera de Juan 5:4, la Reina Valera 60, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es una frase más, hermanos, una frase que lleva implícitos el sacrificio y la perseverancia como parte del costo para triunfar. La victoria está reservada para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Mis hermanos, nosotros somos de esos. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este último principio es a la vez un desafío para todos nosotros, hermanos, jóvenes y viejos por igual. Estamos llamados a revolucionar este mundo. No importan las circunstancias ni las ideas contrarias a la fe que se propagan cada vez más. Somos un elemento infaltable en esta lucha. Las generaciones que vienen detrás nuestro pueden ser vencidas si nosotros permanecemos a la expectativa. Es verdad, hermanos, podremos no tener el empuje de otros años, pero tenemos muchísimo que aportar, ya que contamos con la experiencia de una vida de fe que debe animar a los jóvenes para dar la batalla y vencer. La parte importante de todo esto y que tiene que ver con nuestra condición de personas adultas radica en la enorme posibilidad de corregir ideas y pensamientos, tradiciones y atavismos que durante toda nuestra vida hemos defendido. Mis hermanos, no es malo reconocer que existen cosas que están fuera de nuestro alcance, que hay cosas que están fuera de nuestro control, humanamente hablando, por supuesto, pero qué bendición tan grande es saber que podemos crecer en fe cuando acudimos con humildad a su autor y consumador, Cristo, hermanos. ¿Recordamos la historia de Nicodemo? En la Biblia no se menciona su edad, pero seguramente se trataba de un hombre maduro, dada su posición dentro del liderazgo entre los fariseos. Pues bien, este líder religioso se tragó su orgullo y acudió a Jesús en busca de la verdad. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 12. Todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años resultaba insuficiente y él lo sabía. Su vida fue transformada de tal manera que a partir de esa noche comenzó a experimentar una vida de fe que le llevó a defender a Jesús en contra de aquellos de los que formaba parte. ¿Recuerdan ustedes? Ahí en la fiesta de los tabernáculos, después lo querían arrestar, lo querían maltratar, y entonces les dice Nicodemo a todos ellos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Juan 7, 50 al 52. Y no solo esto, sino que cuando Jesús murió, junto con José de Arimatea, pidieron a Pilato el cuerpo de su Señor. Esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 38 al 40. Hermanos queridos, Jesús comienza revolucionando nuestras vidas y una vez que estamos en ese proceso de transformación, nos convertimos en revolucionarios de la fe verdadera. Crezcamos en fe y no nos demos por vencidos, ni pensemos que a nuestra edad ya hemos hecho lo suficiente. No, hermanos, nunca será suficiente en tanto no revolucionemos este mundo a través de una fe victoriosa. Este es el acróstico, hermanos, crecer, crecer. Así que vamos a concluir nuestro tema, hermanos, de esta manera. Se suele hablar de los viejos y su experiencia, del legado que habrán de entregar a las generaciones futuras. Nosotros somos de esos, ya lo dijimos, somos fuego nuevo y estamos decididos a pagar el precio. Solo que con una gran ventaja. Conocemos a Dios y hemos puesto nuestra confianza en Él.
Seamos ejemplo de fe y contribuyamos al crecimiento de los que vienen detrás nuestro. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esto que tú has compartido con nuestros hermanos de Fuego Nuevo, Señor, a través de este siervo inútil. Te pedimos, Señor, te pedimos que cada uno tengamos en cuenta cada una de estas enseñanzas, que cada uno de nosotros, Señor, en esta etapa de nuestra vida, en la madurez, en la vejez, no claudiquemos, Señor, sino que sigamos creciendo en fe. Te pedimos que cada uno de mis hermanos sea tocado por esta palabra, Señor, que aquellos que verán esta transmisión posteriormente también sean bendecidos a través de esto que hemos compartido. Te pedimos bendición para cada uno de mis hermanos de Fuego Nuevo, para sus dirigentes. Bendice a nuestra hermana Susi Cho, Señor, sé con ella. Bendice a los directivos, Señor, sé con ellos también. Dales ideas nuevas, Señor, dales ideas claras, estrategias nuevas para poder dirigir a este grupo de hermanos adultos, de hermanos Fuego Nuevo. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te informamos de las actividades que tendremos próximamente. El lunes, los matrimonios nos comparten un devocional a las 9 p.m. El martes, las mujeres Oreb se reúnen en las instalaciones base a las 9:30 a.m. Van a empezar una nueva serie titulada Las mujeres malas de la Biblia. Más tarde, los jóvenes de la Magna nos compartirán un devocional a las 8 p.m. Además, te invitamos a nuestra noche de oración con la agencia misionera a las 8 p.m. ¡Conéctate! El miércoles a las 7:30 de la noche tenemos un culto de oración y terminando el culto vamos a orar por los matrimonios vía Zoom. El jueves a las 6 de la tarde tenemos las practienseñanzas de Somos Todos y el programa Sin Cubrebocas. A las 8 de la noche un devocional con los jóvenes. El viernes a las 6 de la tarde una tus pequeñitos a la salsita porque vamos a festejar el Día del Niño. No te lo pierdas. El sábado a las 12 del día tenemos nuestro culto de adoración. El 1 de mayo tenemos nuestro día de campo en Tlayacapan, Morelos. No te pierdas esta bella convivencia. Mayores informes a la salida de los cultos. Si aún no han celebrado un culto de acción de gracias por su unión matrimonial, les invitamos a que sean parte de nuestra boda colectiva, la cual llevaremos a cabo el sábado 18 de mayo. Mayores informes en la mesa de matrimonios a la salida de los cultos. Ya falta poco para el Congreso de Mujeres que se llevará a cabo en el Hotel La Muralla, del 7 al 9 de junio en Querétaro. ¡Inscríbete! Quedan pocos lugares. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. en las plataformas digitales. La Magna Unión de Jóvenes se reúne los domingos a las 5:30 p.m. en las instalaciones base. Recuerda que nuestros cultos de domingo son a las 8 a.m. en las instalaciones base y a las 10:12 del día en el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle like y compartamos. Dios te bendiga. Adiós.
He encontrado una razón para hacer una canción. He encontrado el porqué del latir del corazón. He encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués. Me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Una huella que seguí, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción